la clase anterior, vamos a continuar con con el estudio de la fuerza de rozamiento. Y entonces, habíamos quedado por acá en esto. Entonces, nosotros tenemos, anótenlo por favor en su cuaderno. Entonces, título: fuerza de rozamiento estático y dinámico. Fuerza de rozamiento estático y dinámico, como título. Y esto es porque, pues, aunque solamente hay una fuerza de rozamiento, digamos, o hay un coeficiente de rozamiento del piso, existen dos tipos de rozamiento. Uno cuando la caja está quietica y no actúa ninguna fuerza sobre él, y otra cuando la cajita está en movimiento, porque pues el piso le va a ejercer una menor resistencia. Bueno, entonces, en este caso, entonces, fuerza de rozamiento estático y dinámico en su cuaderno. Ahorita les pregunto al azar a alguno de ustedes. Entonces, subtítulo: fuerza de rozamiento estático. Entonces, ahí seguimos y escribimos. La fuerza de rozamiento es igual a la fuerza aplicada, pero en sentido contrario. Entonces, fuerza de rozamiento estático. La fuerza es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a la fuerza aplicada, pero con sentido contrario. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa acá? Como la cajita no se está moviendo, entonces si yo la empujo en una dirección, cualquier objeto o una caja, pues, y no la logro mover, significa que la fuerza de rozamiento estático es la misma que la fuerza aplicada, porque pues es la misma. Ahora, la fuerza de rozamiento dinámico, al subtítulo: fuerza de rozamiento dinámico. Fuerza de rozamiento dinámico, aparte, entonces, esta fuerza es menor que la fuerza aplicada. Entonces, la fuerza de rozamiento tiene un valor menor que la fuerza aplicada. ¿Listos? Entonces, nosotros tenemos dos coeficientes. Tenemos un coeficiente de rozamiento cuando está quietica la caja y otra cuando está en movimiento. Recuerden que la palabra estática, o la estática es algo que está quieto, y dinámico es algo en movimiento. Bueno, las dos son iguales a μ por la fuerza normal, y eso ya lo habíamos trabajado. Listo. Entonces dice, lo anterior se deduce que existen dos tipos de coeficiente de rozamiento: el coeficiente estático y el coeficiente dinámico. μe corresponde al coeficiente de rozamiento existente justo antes que comienza el movimiento. Bueno, entonces está este ejemplo 1. Entonces dice, una caja de 60 kilogramos de masa, no de peso sino de masa, se encuentra en reposo sobre un suelo horizontal que posee un coeficiente estático de rozamiento de 0,6 y cinético de 0,25. Punto seguido: calcular la fuerza mínima necesaria para comenzar a mover la caja
Y B, la fuerza de rozamiento y la aceleración si a la caja se le aplica una fuerza de 400 newton. Listo, vamos a preguntarle a ver, estamos a 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Juan David Torres, buenos días, ¿cómo ha estado? Juan David, Juan David, ¿qué pasó? ¿No está en clase, Juan David? Bueno, preguntémosle al anterior. Jorge de la Rosa, Sí, profe. ¿cuál es la diferencia entre coeficiente estático y coeficiente dinámico? Jorge, Jorge, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento dinámico? Pues es que el estático es igual a la fuerza aplicada y el dinámico es menor. Exactamente, exactamente. Entonces, muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos que el estático es 0,6, ¿sí? Y el cinético o dinámico, la misma historia, 0,25, disminuyó. ¿Listos? Comienza aquí con los datos M, 60 kilogramos, el mu estático y el mu cinético, pero aquí me quedó mal. Aquí no es esta letra, sino es mu. A ver, encontramos por acá un mu. Copiar. A ver, mu. Mu estático y mu cinético o dinámico. Por favor, ustedes lo corrigen. Entonces dice, la fuerza mínima con la que la caja se empezará a mover coincide exactamente con la fuerza de rozamiento máxima, cuya expresión matemática es igual a la fuerza aplicada, a la fuerza de rozamiento estática por la aceleración máxima. Entonces, o la fuerza normal máxima. Entonces acá tenemos 9 por la fuerza normal. En nuestro caso, como consecuencia sobre un plano horizontal y no se mueve verticalmente, entonces la aceleración es igual a cero. Esa es la aceleración en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Bueno, entonces, por lo que no se está moviendo la caja hacia arriba y hacia abajo. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y, es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza normal menos el peso, en este caso, porque nosotros tenemos acá fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo. mg, recuerden que la masa por la gravedad es el peso. Por eso aquí aparece como mg. Entonces tenemos fuerza normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es cero. Es decir, que la fuerza normal y el peso es el mismo. Entonces, la fuerza normal es igual al peso. Eso ya lo había explicado antes en otro ejercicio, en una clase anterior. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que, sería la fuerza, ¿sí?, de rozamiento sería igual a 0,6, o sea, la fuerza estática, o sea, para
coeficiente de rozamiento máximo, la fuerza de rozamiento máxima, sería igual con el coeficiente estático. 0,6, ¿sí? Por los 60 kilogramos de masa por la aceleración que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Aunque a mí me gusta mejor primero hacer el 60 por el 9,8, que eso nos da, bueno, un valor, y así multiplicarlo por el 0,6. Es decir, que la fuerza de rozamiento máxima será de 352.8 newtons. Ok, ahora nos dicen, esa es la fuerza mínima necesaria para mover la caja. ¿Listos? Entonces, esa es la fuerza mínima porque esa es la fuerza de rozamiento. Entonces, recuerden, como la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza aplicada, entonces esta es la fuerza mínima, ¿sí? Para empezar a aplicarle algo de fuerza, algo de movimiento. Pero realmente tendríamos que ser no 8, sino un 9 para superar esta fuerza aplicada, ¿sí? Y entonces se empezaría a mover la caja porque se igualó la fuerza de rozamiento. Entonces, una vez se supera este 352,8, así sea 352,9, la cajita se va a empezar a mover. Pero recuerden, coeficiente de rozamiento estático por el peso. Y nos da cuánto es la fuerza de rozamiento estático por el peso para dar cuánto es la fuerza aplicada. Bueno, ahora en la parte B, dice la fuerza de rozamiento y la aceleración de la caja. O sea, toca calcular la fuerza de rozamiento y la aceleración de la caja si se aplica una fuerza horizontal de 400 newtons. Bueno, entonces tenemos otra vez acá, esto no es una M, sino es mu, se parece la letra, la pronunciación, pero pues son letras diferentes. Entonces dice, como la fuerza se aplica es mayor que la fuerza de rozamiento estático, la caja se pondrá en movimiento y por lo tanto la fuerza de rozamiento en este estado es la fuerza de rozamiento cinética. Entonces, como la caja ya se está moviendo o se empezó a mover, porque nos dicen que cuánto es cuando se le aplica una fuerza de 400 newtons, y yo sé que necesitaba solamente 352 para moverse, entonces aquí ya no utilizo el coeficiente de rozamiento estático, sino el cinético. Si fuera 350, menos de 352, sí utilizo el estático. Pero como esta es mayor, 400 es mayor que 358, entonces 352, entonces es el cinético. Es decir, el 0,25. Listos, cuando el movimiento es cinético. Entonces, bueno, hago lo mismo. Sería este mismo 60 por 9,8, es lo mismo, 60 por 9,8, pero ahora lo multiplico por la fuerza de rozamiento cinética. Es decir, nos va a dar 147. Una vez, mire, observen que más o menos es la mitad. Más o menos están, bueno, un poquito menos de la mitad de la fuerza de rozamiento una vez se empieza a mover. Entonces dice, una vez que conocemos la fuerza de rozamiento, podemos determinar cuál es la aceleración que adquiere el cuerpo. En principio, como nos indican el sentido de la fuerza, vamos a suponer que se aplica hacia el eje X, positivo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se orientará al semieje negativo, ya que es siempre contraria al movimiento. Es decir, si yo aplico la fuerza hacia allá, la fuerza de rozamiento va en dirección contraria o en el sentido negativo del plano cartesiano de las X. Aplicando el principio fundamental o la segunda ley de Newton, entonces nosotros tenemos que se le están aplicando 400 newtons, ¿sí? Pero se están perdiendo 352 newtons de fuerza de rozamiento. Esta es una fuerza que va perdiéndose por el movimiento. Esto yo lo empujo, pero me lo va deteniendo 352. Entonces yo tengo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Y yo tengo una fuerza hacia adelante de 400 y una fuerza hacia atrás de 147.
47.000. Es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo hago esta resta, 400 menos 147, eso nos da 150 y, no, 257, no, 253. Y luego este está acá multiplicando, lo paso a dividir y lo divido en 60. Y entonces nos da los 4,21 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces, voy a preguntarle, a ver, Sara Motiva, ¿me entendiste bien? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a hacer un ejercicio en blanco y por favor le voy a pedir a ver qué. Entonces, sobre una superficie, no lo vamos a inventar, sobre una superficie de coeficiente estático de 0,7 y coeficiente cinético ¿de cuánto, Jimena Rubio? Señor. ¿De cuánto el coeficiente cinético? ¿De cuánto opinas que debería ser? ¿Qué número? De, 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 de 30. ¿De cuánto? No te De escuché. 30. ¿70? Sí, señor. ¿70 o 30? De 30. De 30. Pues déjame recordarte que el coeficiente de rozamiento solamente va entre un número entre 0 y 1. Ah, Imagínate, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿de cuánto? profe, es que no entendí el ejercicio, no entendí muy bien eso, pero bueno, de 0,8. ¿De 0,8? Sí, señor. ¿Sí se fue? ¿Más? A ver, vamos a De ver. 0. Espérame. Fabián Gómez. Señor profe, ¿Puede ser 0,8 es el coeficiente? mm, eh, sí, mm, No, ni idea. John no, Head. yeah. ¿De cuánto es el coeficiente estático, profe? El estático es de 0,7 y Jimena nos dice que el cinético es 0,8. Tiene que ser menor. Mentira. Espérame, John Head. Espera, John Head, ¿qué dice? No, tiene que ser menor. Tiene que ser menor, muy bien. Muy bien, John Head. Jimena, el coeficiente de rozamiento tiene que ser, el cinético es menor que el estático. Entonces, ¿cuánto sería, Jimena? Profe, ¿Cómo? ¿cuánto es el estático, perdón? El estático es de 0,7. Ah, tiene que ser menor, ¿cierto? Sí, yo les estoy presentando la pantalla, ¿cierto? Sí. Pero no se ve nada, o sea, se ve nada más. Pero, ¿Qué se Lo, ve? lo profe, otro, es que creo que tiene que hacerle zoom. Ah, ya. ¿Así? ¿Así? ¿Mejor? Sí, profe. Listo. Entonces, Jimena, ¿de cuánto? yo no veo, o sea, está escribiendo en Word, ¿cierto? Sí, señora. Yo no veo eso. Porque
Profe, se ¿No ve lo de ves? fondo la Y guía. siente, Se ve la guía, Sí, no se es ve. la guía. O sea, no sé lo que se está escribiendo. ya. Voy a compartir toda la pantalla. ¿Y pero por qué no me dicen? ¿Ven? A ver, toda la pantalla. Ya, ahora sí, ya, ¿cierto? Sobre una superficie de coeficiente estático de 0,7 y coeficiente cinético de ¿cuánto? Jimena. Menor del 0,7, ¿cierto? Entonces sería Sí, 0,4. ¿0 cuánto? Sí. 0,4. Se aplica una fuerza ¿de cuánto? A ver, preguntémosle a Santiago Roberto. De 30 newtons. Vamos a ver. De 30 newtons. A una caja con masa ¿de cuánto, Nicole Pineda? De 15 gramos, ¿crees que se puede? ¿Gramos? No, kilogramos. Cualquiera de los dos se puede, está bien. Pero en kilogramos, profe, es más fácil. Listo, kilogramos. Entonces, opción A o H. Entonces, fuerza de rozamiento máximo. B, la aceleración y el desplazamiento de la caja después de 20 segundos. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es, vamos a hacer un dibujito. Entonces siempre para colocar las fuerzas, cuando yo haga un dibujo, siempre que yo haga un dibujo me va a ayudar a resolver el ejercicio. Listo. Entonces lo primero ya colocamos la cajita, y dibujo las fuerzas. Entonces la primera fuerza, por lógica que hay, entonces es como por intuición, es la fuerza del peso, ¿cierto? Esa está ahí. Segunda, entonces nosotros vamos a colocar la fuerza de reacción al peso, que siempre va cuando algo está en contacto con una superficie, y es la fuerza normal. ¿Listos? Bueno, se la colocan ahí como fuerza normal y este es el peso. La siguiente fuerza que vamos a colocar es la fuerza aplicada, que en este caso es de 30 newtons. 30 newtons. Se le aplican 30 newtons. Y lo tercero es la fuerza de rozamiento. Listo, la fuerza de rozamiento. Pongo acá con morado. Bueno, digamos que si la cajita está quieta, estas dos flechas tienen que ser iguales. Si está en movimiento, esta es más larga que esta. Bueno, la fuerza de rozamiento máximo. Entonces, para saber la fuerza de rozamiento máximo, yo sé que la fuerza de rozamiento es igual al mu. Bueno, vamos a insertar al mu estático por la fuerza normal. Pero todavía no sé cuánto vale la fuerza normal. Entonces, ¿qué hago? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a... Hay dos formas. Si la caja se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, es igual a la masa por la aceleración.
aceleración. O si está quietica es igual a 0. En este caso la fuerza es igual a 0 porque está quietica ahí. Entonces, como la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, digo qué fuerzas están en Y. Y las fuerzas que están en Y es el peso menos la fuerza normal, Fn. Y esto es igual a 0. Pero, entonces, el peso es igual a la fuerza normal. Casi siempre esto es ya mecánico, entonces ya lo sabemos. Lo siguiente sería hallar el peso. Entonces, el peso es igual a la masa por la aceleración. En este caso va a ser la gravedad, ¿sí? Nuestra aceleración es la gravedad. La masa es de 15 kilogramos por la aceleración que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 147 newton. 147 newton. Gracias, Jorge. Entonces, tenemos que el peso es de 147 newtons, por ende, la fuerza normal también es de 147 newtons. Bueno, entonces, lo siguiente que vamos a hacer es calcular la fuerza de rozamiento máximo. Entonces, por acá coloco FR, fuerza de rozamiento máximo, es igual a mu, pero entonces al mu, ya lo hemos colocado, por la fuerza normal, es decir, 0,7 por los 147 newtons. Bueno, y esto nos da un valor de, ¿cuánto da? 102.9. 102,9. Muchas gracias, Nicole. 102,9 newton. Es decir, que la mínima fuerza que yo debo de hacer para mover esa cajita va a ser de 102,9 newtons. ¿Sí? Y el problema nos dice que le aplicamos una fuerza de 30 newtons. ¿Será que se va a mover? Sí. ¿Sí? Listo. O sea, si yo le aplico 30 newtons a esta caja, ¿se va a mover? Julián, ¿qué dice? Julián Naranjo. Santiago dice que todo se puede en la vida. Julián Naranjo, ¿me está escuchando? No está en clase Julián. A ver, Felipe Galindo, cuéntenos, ¿la caja se va a mover? No, No, ¿por qué? porque se necesita una fuerza de 100 newtons y apenas le van a ejercer Muy una de bien, 30. exactamente. Entonces, no podemos moverla con los 30 newtons y pues está por debajo de la fuerza de rozamiento máxima o la fuerza aplicada que yo tengo que aplicar máximo para que se empiece a mover. Entonces vamos a cambiar este 30 por un 300 para terminar el ejercicio. Entonces, ¿listos? Entonces vamos a suponer que ya no son 30, sino son 300. Lo siguiente es calcular la aceleración. ¿Listos? Entonces, para calcular la aceleración, yo hago lo mismo. Sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cierto? De fuerzas en X. Es igual, este es el Y, este es el X. ¿A cuánto va a ser la sumatoria de fuerzas en el eje X, Lisette? Lisette Marulanda, cuéntame, ¿a qué es igual? Lisette Marulanda.
Profe, ¿puede volver a donde está el ejercicio, Sí, por favor? sí. Gracias. Dices Marulanda, ¿me estás escuchando? Sí, profe, ya voy. Sí. Solamente que me digas acá en la fórmula. Sumatoria de fuerzas en X es igual a qué? Solamente la fórmula. ¿A qué sería igual? La verdad no me acuerdo nada. ¿No? Listo. Entonces, recuerden ustedes que solo hay dos casos. Bueno, a ver, alguien más pregunta. Profe, Señora yo, Nicole. Masa por ¿qué es aceleración. masa por aceleración? Masa por Muy así. bien, Yo lo dije. muy bien. Mi Muy bien, profe fue Jorge, yo Jorge. estaba que se hablaba, y Emanuela también. Solo hay dos posibilidades en la sumatoria de fuerzas. Si se está moviendo, es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? La masa por la aceleración. Pero si está quieta, es igual a cero. Solamente hay esas dos opciones. Bueno, entonces ahora lo que yo hago es, ¿qué fuerzas están en X? En este caso está la fuerza aplicada, que va hacia adelante. Y en el otro caso sería la fuerza de rozamiento. ¿Acá qué símbolo coloco? ¿Un más o un menos? Menos. ¿Qué dice? Menos, que Emanuela, muy bien. Coloco un menos, porque la fuerza de rozamiento lo que hace es disminuir la fuerza aplicada. Entonces va a ser igual a la masa por la aceleración. Ok, entonces sería, la fuerza aplicada son 300 newtons, 300 newtons, entonces 300 newtons menos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Pero en este caso ya no va a ser estos 102,9, porque esto lo hicimos con la fuerza de rozamiento estático. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que utilizar la fuerza de rozamiento cinético. Entonces, la fuerza de rozamiento cinético, entonces, es igual a, no el 0,7, sino el 0,4. 0,4 por 147 newtons. ¿Cuánto nos da eso? A ver, ¿cuánto da 147 por 0,4? 58. 58,8 newtons. Muy bien. Entonces, es la misma superficie, es lo mismo, solamente que una vez se esté moviendo, la superficie lo va a retener un poco menos, lo va a retener menos. Listo. Entonces, 300 menos 58,8 newtons es igual a la masa por la aceleración. Bueno, aquí ya es más fácil. Entonces, 300 menos 58,8, ¿cuánto da? 200, 241.2. 241,2 newtons es igual a la masa por la aceleración. Entonces acá tenemos 241,9. Ahora despejamos. Bueno, es igual a la masa. Yo ya sé cuánto vale la masa, que es 15 kilogramos. Y despejo. Está multiplicando, lo paso a dividir. ¿Cuánto daría la aceleración? La aceleración es igual a... ¿Cuánto, Jorge?
Pues la gravedad, ¿no? En este caso no se utiliza la gravedad, porque la gravedad solamente la afecta en el eje Y. En el eje X no afecta la gravedad. Aquí es un movimiento resultado de la fuerza de esos 30 newtons. Entonces, ¿qué haremos? Pasamos, la aceleración es igual a 241,2 newtons dividido en 15 kilogramos. A ver, preguntémosle a... ¿Cuánto? 16.1. Listo, muy bien. 16.1 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces, ese es el valor de la aceleración. Listo. Ahí ya quedó la aceleración. ¿Qué nos dice? La aceleración y ahora el desplazamiento de la caja después de 20 segundos. Bueno, esto ya lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores. Entonces, X es igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado, tiempo elevado a la 2, tiempo al cuadrado. Y esto de acá lo dividimos en 2. Entonces, la velocidad inicial es 0, ¿sí? 0. Y 0 por el tiempo, pues nos da 0, porque no nos dijo nada del ejercicio. Entonces, X se resume todo a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre X. Es decir, que X o el desplazamiento es igual a 16,1 metros sobre segundos al cuadrado dividido en 2. Entonces, por el tiempo que es de 20 segundos, por 20 segundos al cuadrado dividido en 2. ¿Cuánto da eso? A ver, espera, le preguntamos a alguien más. Liliana Rivera. Profe, ¿me deja ver la pantalla? Esta de acá. Eh, 161. Sí. ¿Cerrados? ¿161 cerrados? Sí, señor. A ver. No sé. No me convence ese resultado. A ver, preguntémosle a Nicolás Vallejo. Profe, a mí me dio 322. Sí, también. ¿Cuánto vale, Nicolás? 322. Listo, 322 newton. Sí, este sí ya es más acorde. 322 metros. ¿Listos? ¿Por qué? Porque estos Pero son no se segundos al cuadrado, se cancelan con segundos al cuadrado y nos da menos. ¿Listo? Profe, Señora. ¿me puede dejar ver otra vez la pantalla? ¿No se supone que se está dividiendo en Sí, dos? claro. ¿Y tú elevaste al cuadrado este 20? Se va a elevar al cuadrado. Ay, no, qué pena, sí, profe, ya me di cuenta. Listo. Gracias. Ok. Listo. Entonces, es lo mismo dar el ejemplo 2. Dice, una camioneta transporta un cajón o una caja de esta caja de 20
kilogramos. El cajón descansa sobre la plataforma de carga. Entonces, estudia la dinámica del cajón sobre la plataforma, determinando la fuerza de rozamiento entre el cajón y la plataforma y la aceleración del cajón cuando la aceleración del camión tiene los siguientes valores. Bueno, ¿qué pasa si está la caja y se empieza a mover el camioncito? Entonces, primero cuando está parado, segundo con 3, con 7 metros sobre segundo y 8 metros sobre segundo. Quinto, ¿cuál es la máxima aceleración con que puede arrancar la camioneta en un semáforo sobre una calle horizontal de forma que el cajón no se deslice hacia atrás en la plataforma? Y sexto, indique los distintos casos de aceleración del cajón respecto al conductor del camión. Entonces tenemos que el coeficiente de rozamiento estático es de 0,7 y el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,65. Bueno, entonces este ejemplo ahí está solucionado. La fuerza de rozamiento es una cuerda invisible que ata el cajón y la plataforma del camión. Si no hubiese rozamiento, el cajón no podría desplazarse junto con la plataforma. Entonces acá se coloca la acción de las fuerzas. Dice que la fuerza aplicada va en dirección del movimiento, ¿cierto? Va hacia adelante. El peso es de 200 newtons. Tomaron la aceleración G, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, también muchos libros lo dejan así. Entonces el peso es de 200 newtons. Y en este caso, la fuerza de rozamiento no va en dirección contraria a la fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque esta fuerza de rozamiento lo que está impidiendo es que la caja se vaya hacia el otro lado. Porque por la tercera ley de Newton, toda acción tiene una reacción con el mismo balón pero en sentido contrario. Entonces, si el camioncito va para allá adelante, la caja va hacia atrás. Y eso nosotros todos lo hemos experimentado en los carros cuando aceleran. Uno se va hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Primero, si está parado, ¿qué fuerzas actúan sobre el cajón? Entonces, el peso es igual a los 20 kilogramos por los 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, el peso tal. La reacción de la plataforma, o fuerza que ejerce la plataforma sobre el cajón es de 200 newtons. Listo, entonces, cuando está parado, pues entonces la cajita tiene, pero no hayan el coeficiente de rozamiento máximo o estático, con el 0,7, que sería 0,7 por los 200 newtons. Entonces, hagámoslo acá rápido. Entonces, fuerza de rozamiento máximo es igual a 200 newtons por 0,7. Este es 0,7 de acá. Entonces, eso nos da 140. 140 newtons. Listo. Ahora, segundo, si se mueve con una aceleración de 3 metros sobre segundo, el camioncito. Entonces, en este caso, la fuerza de rozamiento que tira el cajón sería la fuerza de rozamiento es igual a 20. Esto, ¿cómo lo hicieron? No, esto está mal. ¿20 por 3? No, esto no es así. Ah, sí, bien, la masa, listos. Bueno, les voy a explicar mejor porque esto acá está muy confuso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que, pues tenemos la fuerza de rozamiento máximo, acá es de los 140 newtons. Ahora, la sumatoria, coloquémoslo en la mitad.
la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí, listos? Entonces, si nosotros despejamos acá, tenemos que, ¿nos dicen cuánto es la fuerza aplicada? No, nos dicen simplemente la aceleración. Bueno, en este caso sería la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Pero no tenemos la fuerza aplicada, entonces la vamos a quitar. La fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Entonces, sería los 20 kilogramos por los 3 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces nos da una fuerza de rozamiento de 60 newtons. Ok, pero esto después se puede de acá, entonces FA menos, esto después se podría llegar a calcular cuánto es la fuerza aplicada. Si el ejercicio no nos llegara a pedir, simplemente pues lo despejamos. Esto y lo despejamos. Listo. Si se mueve con una aceleración de 7 metros sobre segundo, entonces lo mismo. La fuerza de rozamiento, cuando fuerza es igual a la masa por la aceleración, es decir, que es igual a los 20 kilogramos por los 7 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces voy a dejar esto acá para que sepan de que es de lo mismo. Listo. Ahora, este es el máximo valor de la fuerza de rozamiento, es decir, 0,7 por los 140 newtons. Ah, si no me ha fijado. Cuando son 7 metros por segundo, entonces iguala a la fuerza de rozamiento máximo que hemos calculado aquí atrás, que es de 140 newtons. Listo. Entonces, esta es la máxima tensión que soporta la cuerda invisible. Pues realmente, bueno, la cuerda no la había visto como una cuerda invisible. El cajón va a empezar a deslizar sobre la pequeña plataforma. Ahora, cuarto, lleva una aceleración de 8 metros por segundo. Entonces, ¿qué va a pasar si se mueve con los 8 metros sobre segundo? Entonces, no está desarrollado acá. Hagámoslo. Entonces, la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento es igual a los 20 kilogramos por los 8 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, 160 newtons. Sobrepasa los 140 newtons. Listo, la fuerza que se empieza a mover, es decir, en ese caso. Ahora, quinto, ¿cuál es la aceleración con la que puede arrancar la camioneta en un semáforo sobre una calle horizontal de forma que el cajón no se deslice hacia atrás en la plataforma? Entonces dice, el cajón desliza sobre la plataforma, la fuerza de rozamiento vale, a ver, si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,65. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la fuerza de rozamiento, la fuerza normal que nos dio 200, recuerden acá, los 200 newtons de 20 por 10, la fuerza acá, los 200 newtons. Y nos da 130 newtons. Entonces, ya después de que se empieza a mover, entonces la fuerza de rozamiento es igual a los 20 kilogramos sobre la aceleración. Entonces, despejan y nos da que es 6,5 metros sobre segundos. Entonces, dice,
Entonces, si se superan esos 6,5 metros por segundo, si es 7 metros por sobre segundo, entonces ya la caja se va a empezar a mover. La aceleración del cajón es más pequeña que la aceleración de la plataforma. El cajón se dice la plataforma una aceleración relativa de 6,5 menos 8 menos 1,5 metros sobre segundos. No, pero eso no nos lo habían dado en el ejercicio, entonces no se tiene que tomar en cuenta. ¿Listo? A ver. Isabela Guerra, ¿entendiste el ejemplo? Pues hay medio, profe. ¿En qué Pero parte? sí, ¿En qué parte te perdiste? pero, o sea, sí lo entendí. O sea, sí. Bien. ¿O el final? Sí, más o menos el final. O sea, ahí donde decía que el cajón y que todo eso. Que para que no se cayera el carro. Esa parte no la entendí. Bueno, es que resulta y pasa que este ejercicio yo lo tomé del libro del que me gusta, que es el de Santillana, porque pues trae ejemplos muy bonitos, pero a veces trae errores y no lo revisé. Y entonces acá tiene un ligero problema, ¿sí? Resulta y pasa que nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento estático es de 140 newtons. Una vez se superen los 140 newtons, la caja se va a empezar a mover. En el caso que son 7 metros por segundo, cuando se superen los 7 metros por segundo, la caja se va a mover, ¿sí? Solamente que, pues, ellos la hacen de otra forma y no me convence mucho, pero pues también es válida, diciendo que la aceleración del cajón es más pequeña que la aceleración de la plataforma. Pero no, la lógica nos dice que una vez se superen estos 7 metros por segundo, la caja se va a empezar a mover. Y se va a mover incluso muchísimo más rápido porque el coeficiente de rozamiento va a disminuir. Entonces, al principio va a ser muy difícil moverla, pero ya después es fácil de moverla y posiblemente desde 7,1 para adelante va a empezar a moverse. Listo, eso sería este quinto que dice. Ahora, sexto. ¿Cuál es la aceleración máxima? No, la aceleración máxima con la cual se va a mover es con 7 metros sobre segundo, ¿sí? 7,1 metros sobre segundo. Ok, ahora, sexto dice, indique en distintos casos la aceleración del cajón respecto al conductor del camión. Indíquese en los distintos casos la aceleración del cajón respecto al del conductor del camión. Este sí es el del conductor. Entonces, un observador en la Tierra va a ver la caja. Bueno, esto es algo ya como de observación y de desplazamiento y esto. Si uno ve un carro pasando, pues ve que se va moviendo y que la caja se va moviendo así, digamos que se va a ver al tiempo moviendo, ¿sí? Entonces, pero alguien que está al lado de la caja ve que la caja se puede empezar a mover hacia atrás cuando arranca bruscamente. El observador que está aquí afuera no lo ve de esa forma, pareciera que estuviera quieta porque hay movimiento. Entonces, digamos que es la forma de verlo. Después les explico eso cuando lleguemos a 11, que es más de teoría de la relatividad, pero por ahora no va a llegar al caso y no está tampoco bien explicado acá. Listo. Vamos a ver. ¿Y este taller no tiene ejercicios? ¿El taller no tiene ejercicios? Yo les envié el taller sin ejercicios, muchachos.
Ah, acá ya están, no sé por qué ya no están los ejercicios. Bueno, dice el primer ejercicio. Tiramos un bloque de masa de 20 kilogramos apoyado sobre una superficie horizontal con una fuerza paralela al suelo de 50 newtons, es decir, se empuja con 50 newtons. Sabiendo que su coeficiente de rozamiento es de 0,5, calcule la fuerza de rozamiento, lo saben hacer. Los valores de la fuerza de rozamiento máximo y mínimo cuando arrastramos con fuerzas comprendidas entre 30 y 120 newtons. Recrean a la escena de la figura en la ayuda las condiciones del problema y a partir de ellas aumentan las fuerzas de tracción hasta que el cuerpo se mueva. ¿Qué valor puedes deducir de los datos para la escena del coeficiente de rozamiento dinámico? Listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero, dicen que le aplican una fuerza de 50 newtons. Entonces, para eso van a calcular la fuerza de rozamiento estático. Luego van a ver a calcular cuánto es la fuerza de rozamiento con el 120 y con 30 newtons. ¿Sí? Luego hacen un dibujito. ¿Listos? Y le calculan nuevamente. Aquí ya son 120 newtons, yo creo que aquí ya se está moviendo, puede que acá no. Calculan nuevamente cuánto es el coeficiente de rozamiento, despejar el coeficiente, solamente mu, despejándolo de la ecuación y ya, lo sacan. Segundo, tiramos un bloque de 30 kilogramos de masa que reposa sobre un plano. ¿Les parece si hacemos ahorita en clase este ejercicio? O sea, ustedes lo hacen y me lo envían. Y de una vez desarrollarían el primer punto. A ver, los escucho. ¿No? ¿Ustedes lo quieren hacer solitos? O no sé, sí, pero por ahí hasta, no sé, por la tarde. Y después nos manda el ejercicio resuelto y nosotros arreglamos los errores. Listo, listo. Sí, me parece bien. Y podríamos sacar una notica de ahí. ¿Listos? Este no está tan complicado. ¿Cuál es la clave de este? Señora. ¿Hasta qué horas? Nicolás dijo que por la tarde, ¿no? Sí, señora. Ah, bueno. Pero existe la gran posibilidad que todos se copien, como ha pasado hasta el momento. ¿Cómo hacemos para que eso no sea así? Bueno, ahí es a conciencia. Este ejercicio, a ver dónde está. Listos. Aquí calcula el 30 y lo único es despejar el mismo. A ver qué dice. Por de pronto para después. Tiramos un bloque de 30 kilogramos de masa que reposa sobre un plano horizontal con una fuerza de 200 newtons. Si el coeficiente de rozamiento es 0,4, calcula. Si solamente les dan un coeficiente de rozamiento, lo ponen como estático y dinámico. Las componentes de la fuerza de tracción, o sea, las flechitas, ¿sí? Los vectores hacen esto. El valor de la fuerza normal, la fuerza de rozamiento máxima y sus puntos de aplicación. Se moverá el bloque y características del movimiento. Ahora, las fuerzas de rozamiento que se generan cuando tiras con el mismo ángulo, pero solo con 100 newtons. Ah, ya, es lo mismo, pero con 100 newtons. Y hacen el dibujo. Tercero, tenemos un libro de masa 2000 gramos. El de esta foto tiene esta masa. ¿Cómo pesan los libros? ¿Qué fuerza mínima debemos emplear para que el libro no se deslice al apretarlo con la pared? Y el coeficiente de rozamiento entre la pared y el libro es de 0,6.
el mismo el que entre la mano y el libro. Este ejercicio está bonito. ¿Listos? Entonces, deben de hallar entonces cuánto es la fuerza de rozamiento. Para este ejercicio tengan en cuenta que ustedes hacen el plano cartesiano y, por ejemplo, no sé, solo una idea que les puede llegar a servir. La sumatoria de fuerzas en X viene siendo como igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y entonces ya serían igual a algo, ¿cierto? Porque se pueden mover a la masa por la aceleración. Puede llegar a ser así de la resolución del ejercicio. Dice, empujamos comprimiendo el muelle, o sea, un resorte, dos bloques apoyados sobre un plano horizontal de masas, pues este pesa 8.000 gramos y este 12.000 gramos. Y el coeficiente de rozamiento de μ1 es de 0,4 y del 2 de 0,5. A medida que apretamos se van generando fuerzas de rozamiento y fuerzas entre los dos bloques. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima entre los bloques y el suelo, y si empujamos con una fuerza de 50 newtons, ¿con qué fuerza el bloque 1 empuja al bloque 2? Bueno, hacemos un ejercicio de estos, de empujar dos bloquecitos. A ver, ¿los escucho? Bueno, voy a hacerlo acá rápido para después cuando ustedes estén haciendo el taller. Entonces, resulta y pasa tenemos por ejemplo, acá un bloque 1 y tenemos por acá otro bloque 2. El rojo es más liviano que el verde. Si yo le aplico una fuerza al bloque 1, ¿sí? Una fuerza, la que yo quiera. A ver. Resulta y pasa que se va a rozar con el piso. Y la fuerza aplicada tenemos que restarle la fuerza de rozamiento y nos va a dar una nueva fuerza, la fuerza con la que se empieza a mover. Esa sería la fuerza con la que se mueve, le daría haría esfuerzo para que se moviera este segundo bloque. ¿Sí me hago entender, muchachos? A ver, se quedaron mudos. Felipe, ¿sí me entendió? Sí. ¿Qué? Angie Rojas, ¿me entendiste cómo se hace este ejercicio? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces, la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento les da una nueva fuerza. Esa sería la fuerza con la que empujaría a este bloque. Ok. Entonces tenemos este ejercicio. A ver, está. Listo. Nicolás empuja dos cajas. La caja superior tiene una masa de 50 kilogramos, con μ 0,5. O sea, esta de aquí arriba. Y la caja de abajo es de 65 kilogramos. Y el piso tiene un valor de 0,3. Si Nicolás aplica una fuerza de 200 newtons, dibuje el diagrama de fuerzas que actúan sobre las cajas. B, la aceleración que tuvo Nicolás al mover las cajas. Y C, si Nicolás quiere mover las cajas a 10 metros sobre segundo, ¿qué fuerza debe aplicar? ¿Listo? Este sí está fácil. Solo que tienen que mirar a ver qué pasa acá con las cajas, qué tanta fuerza se aplica para que esta de arriba no se mueva y esta se quede aquí. Listo. Pero como este coeficiente de rozamiento es menor que este,
sea, aquí hay más coeficiente de rozamiento, lo más probable es que sí se mueva esta caja. Sexto, un cajón de 80 kilogramos de masa es arrastrado por el suelo con una fuerza de 1000 newtons en la dirección y sentido del movimiento. Considerando que el coeficiente de rozamiento entre el cajón y el suelo es de 0,8, dibujas el grama de fuerza, la aceleración del cajón, la fuerza necesaria para que recorra 30 metros en 15 segundos. Esto es lo que hemos hecho, pero devolvemos. Oscar aplica una fuerza de 1000 newtons al empujar una masa de 50 kilogramos. Un carro más una nevera. Si el carro de Oscar tiene una masa de 35 kilogramos y Oscar pesa 60 kilogramos, calcule. El dibujito acá es Oscar. A. Dibujo un diagrama de fuerzas del enunciado, tanto del carrito 2 como del carrito 1. B. La aceleración producida si μ es 0,25. Entonces, en ese caso, μ sería entre el suelo y los carritos. Y C. La fuerza de rozamiento del piso. Bueno, va de la mano. Y D. El desplazamiento después de 40 segundos. Noveno, una máquina tiene que arrastrar un bloque de acero de 50 kilogramos de masa sobre una superficie cuyo coeficiente de rozamiento es de 0,3. ¿Qué fuerza mínima debe realizar? Esto está fácil. Y de consulte de qué manera influye el ángulo en la fuerza aplicada sobre un objeto. Esto es importante que lo hagan porque es el enlace, o digamos, va de la mano con el siguiente tema que ya empezamos a ver con ángulos. Bueno, muchachos, cuéntenme dudas, preguntas, quejas, reclamos. ¿Ninguno? Listo. ¿Para qué hora entregan el primer ejercicio? A las 6. Listo, 6 de la tarde. Hasta mañana, Felipe, ¿ya se va a dormir? ¿Sí? ¿Tiene sueño? A ver, 1, 2, aplica para quienes están conectados aquí a la clase, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 personas. ¿Listos? Aquí los que están en clase, tomo foto de pantalla. Aplica para ustedes que tienen conexión a internet y de una vez pues ya tendrían desarrollado el primer ejercicio. Bueno, muchachos, entonces quedamos de esa manera. Entonces